Y atención. Kiko Matamoros ha dado un paso adelante en un emotivo y revelador momento, en el que ha decidido compartir con el público el inmenso dolor que lleva dentro, además de aprovechar la oportunidad para ajustar cuentas con Terelu Campos, todo esto en relación al complejo y conflictivo tema de Alejandra Rubio. Lo que parecía ser una simple charla televisiva ha tomado un giro inesperado cuando Kiko se ha sincerado en un tono muy personal. Acompáñanos a desvelar todo lo que tiene para contarnos en este momento tan crucial para él. Aunque no estamos ante las cámaras de Sálvame, estas imágenes que hemos visto están muy vinculadas con el programa en el que Kiko suele colaborar habitualmente. En el transcurso de una conversación que inicialmente giraba en torno a temas relativamente ligeros, como la posibilidad de que José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, adquiriera una motocicleta, Kiko encontró el momento oportuno para abrir su corazón y hablar de un tema mucho más sensible: su relación con Terelu Campos y, por supuesto, con su hija Alejandra Rubio. Este giro inesperado de la conversación dejó a todos los presentes sorprendidos, pues el colaborador parecía haber guardado estas reflexiones por mucho tiempo, hasta que decidió finalmente expresarlas en público. No te pierdas ni un solo detalle de lo que sucedió. Antes de entrar en más detalles sobre la acalorada discusión, queremos recordarles a todos nuestros seguidores la importancia de apoyar el canal. No olviden dar un me gusta a nuestros vídeos, suscribirse al canal para estar siempre al tanto de todas las noticias y activar las notificaciones para no perderse ninguno de nuestros nuevos contenidos. Es completamente gratuito y nos ayuda enormemente a seguir ofreciéndoles la mejor información y entretenimiento. En sus declaraciones, Kiko Matamoros dejó muy clara su incomodidad y profundo malestar con respecto a Alejandra Rubio. Según relató, a lo largo de los años ha tratado de ser una figura importante y cercana para ella, intentando incluso ejercer un papel protector en su vida, especialmente en el difícil mundo televisivo en el que ambos se desenvuelven. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, siente que sus intentos han sido en vano y que lo único que ha recibido a cambio ha sido ingratitud y desprecio. Las palabras de Kiko fueron contundentes, y es evidente que se siente profundamente traicionado por Alejandra, una traición que ha dejado una cicatriz emocional difícil de sanar. El dolor de Kiko no es algo nuevo. Ya en varias ocasiones ha sentido la tentación de levantar el teléfono y hablar directamente con Terelu Campos, la madre de Alejandra, para expresarle su frustración y compartir con ella lo que ha estado guardando en su interior. Sin embargo, a pesar de esos impulsos, Kiko nunca llegó a concretar esas conversaciones. Según él, ha optado por no confrontar a Terelu de manera directa, quizás porque teme que esa charla pudiera terminar en un conflicto mayor, o quizá porque todavía alberga la esperanza de que las cosas puedan resolverse de una manera más pacífica con el tiempo. No obstante, es evidente que la situación le ha afectado profundamente. Uno de los puntos más interesantes que Kiko Matamoros quiso compartir con el público fue cómo, en repetidas ocasiones, ha notado actitudes en Alejandra que él considera deshonestas y oportunistas. En su opinión, estas actitudes no solo le han causado dolor personal, sino que también le han decepcionado en un nivel más profundo, dado que le esperaba una mayor lealtad y consideración por parte de alguien a quien ha intentado proteger y ayudar en numerosas ocasiones. Este tipo de comportamiento, según Kiko, es un patrón que ha visto repetirse no solo en Alejandra, sino también en otras personas cercanas a la familia Campos, lo cual le hace pensar que este tipo de actitudes están, de alguna manera, relacionadas con el entorno en el que Alejandra ha crecido. La relación entre Kiko Matamoros y Alejandra Rubio no ha sido sencilla. De hecho, ha atravesado por varios momentos complicados y llenos de altibajos. En más de una ocasión, Kiko ha sentido que su intención de protegerla y de ofrecerle su apoyo ha sido malinterpretada, o peor aún, ignorada por completo. Lo curioso de todo esto es que el sentimiento de traición que Kiko experimenta no es único en su caso. Según él, muchas personas que han tenido una relación cercana con la familia Campos han experimentado situaciones similares y utilizan la misma palabra para describir lo que sienten: traición. Es una constante que parece repetirse en su entorno, y esto ha llevado a Kiko a reflexionar sobre la dinámica familiar que rodea a Alejandra y a su madre, Terelu. Aunque en varias ocasiones ha tenido el impulso de abordar este tema directamente con Terelu, ha preferido no hacerlo, quizás para evitar un conflicto mayor.
En uno de los momentos más reveladores de su intervención, Kiko compartió una anécdota que dejó entrever el punto de inflexión en su relación con Alejandra. A pesar de que ella es muy joven, con apenas 23 años, Kiko no ha dudado en criticar su comportamiento, describiendo su actitud como prepotente y arrogante. Para Kiko, estas actitudes no son solo un reflejo de su juventud, sino también de una falta de humildad y consideración hacia quienes la rodean. No obstante, a pesar de su dura crítica, Kiko también mostró un rayo de esperanza, dejando claro que Alejandra aún tiene tiempo para cambiar su rumbo y corregir su comportamiento. En su opinión, la clave está en que Alejandra aprenda a ser más humilde y a tratar con mayor respeto tanto a sus compañeros de trabajo como a los reporteros que interactúan con ella a diario. Kiko también compartió un episodio especialmente triste que lo ha marcado profundamente: la muerte del perro de su hija, un animal al que él también consideraba como suyo. Este acontecimiento fue devastador para él, y aunque su hija no habló directamente del tema, Kiko interpretó su respuesta en redes sociales como un gesto de reconciliación. Publicó una emotiva dedicatoria en Instagram para despedir al animal, y su hija, en lugar de mostrar rechazo, le dio me gusta a la publicación. Para Kiko, este pequeño gesto fue sumamente significativo, ya que lo vio como una señal de que su hija no se sintió ofendida por el mensaje, sino que lo aceptó de manera positiva. A través de este pequeño gesto, Kiko demostró lo mucho que valora los pequeños detalles que refuerzan los vínculos familiares, algo que, a su juicio, tiene un significado mucho más profundo que cualquier discusión o malentendido que haya podido surgir en el pasado. Finalmente, lo que Kiko Matamoros ha dejado entrever en su intervención es una compleja mezcla de sentimientos: dolor, decepción y también una leve esperanza de que, con el tiempo, Alejandra Rubio pueda reflexionar sobre sus actos y tomar un camino diferente. A pesar de las heridas que ha sufrido, Kiko aún guarda la esperanza de que las cosas puedan mejorar, aunque para ello será necesario que Alejandra realice un cambio profundo en su actitud y enfoque, tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Es innegable que Alejandra entiende perfectamente el significado de lo que he compartido públicamente. Ella sabe de qué estoy hablando, sin lugar a dudas. De acuerdo con lo que comenta Kiko, si interpreto bien sus palabras, la idea principal es que, después del fallecimiento del perro, este habría podido tener una vida mucho mejor de no haber sido por ciertos descuidos. No en cada momento de su existencia, pero hubo una etapa específica en la que no recibió los cuidados que necesitaba debido a varias circunstancias desafortunadas. Según Kiko, estas situaciones fueron el resultado del egoísmo y los caprichos de unos niñatos, una clara referencia hacia algunos individuos que, según él, no actuaron de forma responsable ni madura. Aquí, Kiko no se limita a contar su historia, lanza una indirecta, un dardo sutil pero certero, dirigido a quienes considera responsables, con la esperanza de que tal vez Alejandra lo vea desde Dubái y reflexione sobre ello. En este sentido, los comentarios de Kiko no fueron improvisados ni fruto de un arrebato momentáneo. Al contrario, sus palabras fueron pensadas y calibradas con precisión, y aunque no menciona nombres directamente, su mensaje está claramente dirigido a aquellos que, en su opinión, fallaron en la responsabilidad de cuidar del perro. Esta actitud refleja el carácter directo de Kiko, alguien que, aunque ha sido conocido por su franqueza, en esta ocasión optó por un enfoque más estratégico, utilizando la ironía y el sarcasmo para expresar su descontento sin entrar en confrontaciones abiertas. Recuerdo perfectamente el momento en que, mientras me encontraba en Dubái, con la diferencia horaria de unas 6 horas con respecto a España, aunque en ocasiones podía ser de 3, ya que viajo tanto que a veces pierdo la noción exacta del tiempo, recibimos un mensaje que nos dejó a todos reflexionando. Era Alejandra quien había enviado un comentario directamente a mi mujer. En ese mensaje, Alejandra expresaba su punto de vista sobre la publicación de Kiko, diciendo que éste se había equivocado al compartir ese contenido públicamente y que dicha publicación solo complicaría aún más la relación con su hija. Según Alejandra, esa publicación no ayudaba a nadie, ni a Kiko, ni a su hija, ni a la situación en general. Para ella, lo que Kiko había hecho era un error que solo agravaría las tensiones familiares. Lo que más llamó mi atención fue la reacción de Alejandra hacia Marta, mi mujer. Hasta ese momento, Marta había tenido una excelente relación con Alejandra, casi como una amiga cercana.
Sin embargo, ese mensaje marcó un antes y un después en la dinámica entre ellas, ya que Alejandra no dudó en señalar lo que, según ella, había sido un mal paso por parte de Kiko. Cuando leí ese mensaje, no pude evitar sorprenderme y pensar para mis adentros: ¿pero qué está diciendo? Me resultaba completamente ilógico que una chica de 23 años intentara darle lecciones a un hombre que había vivido mucho más y tenía la experiencia de alguien de 50 años. Pero lo que realmente me sorprendió no fue tanto la pretensión de Alejandra de sermonear a Kiko, sino que mencionara que su hija estaba profundamente afectada por lo sucedido. Esto me chocó, ya que habíamos tenido varias conversaciones sobre el estado del perro, y durante días habíamos discutido sobre la salud del animal, lo preocupada que estaba mi hija por él, y la decisión inevitable que teníamos que tomar para evitarle sufrimientos innecesarios. Todo parecía estar claro, pero el mensaje de Alejandra añadía una capa de confusión que no entendía del todo. Mientras seguía procesando el contenido de ese mensaje, me di cuenta de que en España ya eran las 7 u 8 de la tarde, dependiendo del cambio de horario en ese momento. Ese detalle me hizo detenerme un momento y reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. La situación, que parecía haber comenzado con algo tan aparentemente simple como una publicación en redes sociales, se había transformado en algo mucho más complejo, un escenario que iba mucho más allá de lo superficial y que empezaba a afectar profundamente las relaciones familiares. Era como si, de repente, me hubiera dado cuenta de la magnitud de lo que estaba ocurriendo, y de cómo algo tan pequeño como un mensaje podía abrir una puerta hacia cuestiones mucho más grandes y profundas. Este episodio, sin embargo, no fue solo una simple confrontación o desacuerdo. Representó un momento clave para mí, un punto de inflexión en el que empecé a entender que todo lo que estaba ocurriendo tenía implicaciones mucho más amplias de lo que parecía en un principio. No se trataba solo de la relación entre Kiko y Alejandra, ni de la publicación en redes sociales, ni siquiera de la muerte del perro. Había algo más subyacente, algo que tenía que ver con las relaciones familiares, con las expectativas que tenemos unos de otros, y con cómo interpretamos las acciones y decisiones de los demás en momentos de crisis. Kiko, por su parte, no tardó en compartir su visión de los hechos, dejando muy claro lo que pensaba sobre las circunstancias que rodearon la muerte del perro. Según él, el animal no recibió los cuidados que merecía durante una parte de su vida, y esto fue, en gran medida, consecuencia del egoísmo y la falta de responsabilidad de algunas personas jóvenes que, en su opinión, no estuvieron a la altura de las circunstancias. Para Kiko, este comportamiento no era solo el resultado de la inexperiencia, sino también de una falta de madurez y de una actitud caprichosa que, al final, terminó afectando al perro de manera negativa. Estas palabras, aunque duras, no estaban exentas de razón, y reflejaban el dolor y la frustración que Kiko sentía por lo sucedido. Es interesante notar cómo, a pesar de la dureza de sus palabras, Kiko decidió no confrontar a estas personas directamente. En lugar de eso, optó por un enfoque más sutil, utilizando la ironía y las indirectas para expresar su descontento sin crear un conflicto abierto. Esto demuestra que, aunque Kiko es conocido por su carácter fuerte y su franqueza, también sabe cuándo es el momento de ser más estratégico y evitar una confrontación directa. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas, y es evidente que el mensaje estaba dirigido a quienes él consideraba responsables de lo sucedido. Tal vez esperaba que Alejandra, desde la distancia de Dubái, captara la indirecta y reflexionara sobre sus acciones. A medida que iba asimilando toda esta situación, me di cuenta de que lo que estaba ocurriendo no era simplemente un conflicto pasajero. Representaba algo mucho más profundo, una especie de fractura en las relaciones familiares que, si no se abordaba de manera adecuada, podría tener consecuencias a largo plazo. Fue en ese preciso momento cuando comencé a reflexionar seriamente sobre lo que todo esto significaba para mí, para mi familia, y sobre el tipo de relación que queríamos tener en el futuro. Este episodio no solo puso de manifiesto las tensiones entre Kiko y Alejandra, sino que también dejó al descubierto las complicaciones que surgen cuando las emociones, las expectativas y los malentendidos se mezclan en el seno de una familia. Lo que empezó como una simple discusión sobre una publicación en redes sociales, rápidamente se convirtió en un reflejo de los problemas más profundos que existen en nuestras relaciones personales. Las palabras de Kiko, aunque duras y cargadas de dolor,
también expresaban una verdad incómoda. A veces, en nuestras relaciones familiares, no se trata solo de lo que hacemos, sino de cómo interpretamos las acciones de los demás y de las expectativas que tenemos hacia ellos. Hace aproximadamente 3 horas, cuando ya había salido del programa, sentí la necesidad de esclarecer lo que se había estado diciendo sobre mí. Decidí entonces llamar a José Antonio Avilés, alguien que suele estar bien informado sobre lo que se comenta en los platós, para que me relatara de primera mano lo sucedido. Lo que escuché me dejó atónito. Avilés me explicó que se habían vertido afirmaciones completamente falsas, pero que, en su opinión, en ese momento era conveniente lanzarlas al aire, dado que Alejandra Rubio mantenía una relación cordial con alguien con quien yo no me llevo precisamente bien. Era evidente que esas mentiras habían sido estratégicamente acomodadas para beneficiar ciertos intereses y dañar otros. Para poner todo en contexto, Alejandra trabajaba en el programa Así es la vida, un espacio conducido por Sandra Barneda, donde se habla de temas de actualidad y entretenimiento. Durante uno de los segmentos del programa, Alejandra hizo una insinuación que me dejó perplejo. Comentó un post que había publicado, insinuando que yo había manejado de manera incorrecta una situación delicada relacionada con el perro de mi hija, sugiriendo incluso que mi conducta había sido una fuente de dolor para mi hija. Este tipo de afirmaciones, además de ser completamente infundadas, distorsionan la realidad de los hechos. Como bien hemos aclarado en varias ocasiones, nada de lo que se insinuaba podía estar más lejos de la verdad. Lo que realmente me sorprende es cómo ciertas personas, y aquí me refiero particularmente a las Campos, parecen incapaces de cambiar su forma de actuar. A lo largo de los años, he observado patrones repetitivos en su comportamiento, y parece que siempre recurren a las mismas tácticas. Alejandra Rubio, lamentablemente, parece seguir esos mismos pasos. Para colmo, durante el fin de semana, surgieron conflictos entre ella y Macoque, llegando incluso a un enfrentamiento verbal en los pasillos. Los gritos fueron escuchados por varias personas, y esto no hizo más que evidenciar la tensión que existía entre ellas. Sin embargo, lo más sorprendente no es el conflicto en sí, sino lo que sucedió después. Cuando Sálvame fue cancelado y yo ya no aparecía en pantalla, Alejandra cambió radicalmente su postura. En lugar de mantener su distancia o tomar una posición neutral, decidió alinearse con Macoque, quien todavía tenía una presencia en la televisión. Este cambio repentino de lealtad no hizo más que confirmar mis sospechas sobre cómo funcionan las cosas en ese mundo. De hecho, Alejandra llegó incluso a mencionar que había compartido coche con Macoque en sus viajes a Telecinco, un detalle que añadió un toque de cinismo a la situación. Es evidente que Alejandra no dudó en posicionarse del lado que le resultaba más conveniente en ese momento, adaptando su discurso para beneficiar a unos y perjudicar a otros, demostrando una vez más cómo se construyen estas narrativas en la televisión. En medio de toda esta vorágine de manipulaciones y estrategias, Alejandra decidió enviarme un mensaje. Si no hubiera sido por ese mensaje, probablemente nunca me habría enterado de lo que se estaba diciendo a mis espaldas. Sin embargo, el contenido del mensaje encendió todas las alarmas en mi mente. No fue un simple comentario inocente, sino un mensaje cargado de intenciones ocultas. Claramente, sus palabras buscaban ponerme en una posición desfavorable, manipular la percepción que los demás tenían de mí y, en definitiva, ensuciar mi imagen. Aunque su tono era aparentemente cordial, no podía dejar de percibir la malicia detrás de cada palabra. Este mensaje me hizo reflexionar profundamente sobre sus motivaciones. No era la primera vez que Alejandra mostraba actitudes que me resultaban sospechosas, pero en esta ocasión fue más evidente que nunca. Todo indicaba que había una intención deliberada de hacerme quedar mal, y eso me llevó a cuestionar la verdadera naturaleza de su relación conmigo y con los demás miembros de mi familia. Lo que inicialmente parecía ser una simple disputa sobre un malentendido se estaba transformando rápidamente en algo mucho más serio, algo que tenía implicaciones más profundas para nuestras relaciones personales y profesionales. Mientras todo esto sucedía, Marta y yo decidimos que lo mejor era retirarnos. Nos despedimos con buenos deseos de José María, quien tenía un compromiso importante al día siguiente, y emprendimos nuestro camino de vuelta a casa.
Justo cuando salimos, comenzó a llover de manera inesperada, y nos vimos obligados a apresurarnos para encontrar un refugio. Durante todo ese tiempo, Marta había estado en silencio, respetando mi espacio y permitiéndome procesar lo que estaba sucediendo. Sin embargo, en ese momento de calma, mientras corríamos bajo la lluvia, rompió su silencio. Empezamos a hablar sobre lo que había pasado, sobre Alejandra y, en general, sobre cómo es el mundo de la televisión. Marta me dijo algo que resonó en mi cabeza. En la televisión, las verdaderas amistades son extremadamente raras. Este comentario me llevó a pensar en Terelu Campos, alguien que ha estado en este entorno durante mucho tiempo. Es cierto lo que se dice de ella. Terelu no tiene amigas verdaderas en este mundo, y parece que su hermana Carmen Borrego sigue el mismo camino. Lo que es aún más preocupante es que Alejandra Rubio, en su afán por hacerse un hueco en este medio, parece estar repitiendo los mismos errores que sus familiares, cayendo en las mismas trampas y adoptando las mismas actitudes. Esta reflexión me llevó a una conclusión inevitable. El mundo de la televisión es un entorno despiadado. En este entorno, las personas son tratadas como si fueran piezas de un tablero de ajedrez. Cuando son útiles, se las coloca en el lugar que más conviene, pero cuando dejan de serlo, son rápidamente descartadas. No importa cuán cercanas hayan sido las relaciones o cuántas experiencias se hayan compartido, al final, todo se reduce a la conveniencia y a los intereses personales. Lo que le pasó a Alejandra, lo que le pasó a las Campos, es el reflejo de una dinámica que se repite una y otra vez en este entorno. Las personas son usadas hasta que dejan de ser útiles, y cuando ya no sirven a un propósito, son desechadas sin miramientos. A medida que seguíamos caminando bajo la lluvia, no pude evitar sentir una profunda tristeza por cómo se desarrollaban las cosas. No solo por lo que sucedió con Alejandra, sino por lo que esto representa en términos más amplios. Me di cuenta de que, en este mundo, las relaciones genuinas son casi inexistentes, y que el juego de apariencias y manipulaciones es lo que realmente define las interacciones entre las personas. Lo que empezó como un malentendido sobre una publicación en redes sociales se había transformado en una amarga lección sobre la naturaleza humana y la forma en que las personas manejan el poder, la influencia y las relaciones en un entorno tan competitivo como la televisión. Y así concluimos con nuestro repaso a los últimos cotilleos del mundo de Telecinco. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de las noticias más candentes. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización y seas el primero en enterarte de las novedades. Nos encantaría conocer tu opinión, así que deja tus comentarios abajo. Comparte tus pensamientos con nosotros y únete a la conversación.